Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una hermosa Navidad, una de las celebraciones más importantes del cristianismo. ¿Qué celebramos? Festejamos que nuestro Salvador Jesús, el Hijo de Dios, ha venido en forma de hombre, en carne, para salvarnos. Hoy estaremos meditando en la segunda epístola de Juan, versículos 7 al 13. Podemos observar que es un pasaje, es una epístola muy breve. ¿Cuál habrá sido el mensaje importante que tenía el anciano para escribirla? Siendo que en el versículo 12 dice que tiene muchas cosas que decirles, pero que no lo ha querido hacer por escrito, sino que prefiere esperar a visitarlos y hablar personalmente. A lo que nos lleva a un tema de suma importancia, porque que no podía esperar. Se trata sobre los que enseñan algo diferente a las enseñanzas de Cristo. Versículo 7. Engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Es decir, no reconocen la encarnación del Hijo de Dios, por lo que posiblemente los individuos a los que Juan se oponía eran los precursores del gnosticismo, una de las primeras herejías cristianas del siglo II. Habían varias ramas. Algunos creían que el Cristo, lo divino, entró en el Jesús hombre en su bautismo y que lo dejó antes de su crucifixión. Es decir, para ellos el verdadero Cristo no tenía cuerpo físico. Otra rama, la docetista, creía que Jesús en realidad era un espíritu divino que solo parecía ser físico. Es decir, su cuerpo no era verdaderamente de carne, sino solamente una ilusión. Juan ya los había mencionado en el capítulo 4 de su primera epístola como falsos profetas o falsos maestros y que debían ser probados. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Juan no solo los llama como falsos profetas, sino también que son del anticristo. En el pasaje de hoy, además, los llama engañadores. Esta es una epístola de advertencia para que no se dejen engañar. Hay muchos que han salido por el mundo, comienza diciendo la epístola. Deben cuidarse de ellos, ya que si los creyentes se extravían, es echar a perder el arduo trabajo que realizaron. No debían apoyar ninguna otra doctrina que no sea la que enseñó Jesucristo, es decir, que no sea bíblica. Si creemos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura no se puede contradecir. Dios no se contradice, siempre dice la verdad. Entonces, decir algo diferente a lo que está en la Biblia es llamar a Dios mentiroso. Es ir en contra de Dios y esto es pecado. La Biblia es suficiente. No necesitamos algo más que la suplemente. Mencioné que habían varias ramas en el gnosticismo, pero en general los gnósticos creían que el mundo material creado, lo físico que vemos, era malo. Entonces, el Dios creador de la Biblia era un Dios inferior. Proveniente de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, el gnosticismo fue un movimiento que afirmaba ofrecer un conocimiento secreto de Dios, el conocimiento verdadero de los orígenes divinos de la humanidad. Un conocimiento que va más allá de los que enseñó Jesús. Su Salvador liberaría a las personas de la ignorancia y de la esclavitud del mundo material que era malo. Muy parecido a lo que Platón afirmaba, y es que frecuentemente recurrieron a los conceptos de este filósofo griego. Sea como fuere, a lo que debemos estar atentos es que este movimiento, como otras herejías, desplaza al Salvador que ofrece expiación por el pecado por uno diferente. El enemigo siempre quiere tergiversar la verdad o desplazar a Dios a un segundo plano para él ponerse al frente. Quítate delante de mí, Satanás, dijo Jesús volviéndose a Pedro, que quería evitar que Jesús muriera en la cruz. Este es un buen ejemplo de por qué es tan importante conocer las Escrituras, para no ser engañados. Segunda de Timoteo, versículo 3, 14 y 15. Este es un pasaje muy importante. En este se basa el lema del año 2023 de nuestra iglesia Betel.
Dice así: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero es muy alevoso lo que decían los gnósticos. Es difícil ser engañado con ese tipo de ideas. Son antibíblicas, veas como las veas. Aún así, hay personas que dejan el cristianismo por otras pseudo-cristianas, con suplementos de, por ejemplo, un Ángel Moroni, o las que proveen revistas El Atalaya, y consideran más importante lo que esta revista dice que lo que dice la Biblia. O con falsas enseñanzas o falsas esperanzas de que en este mundo no hay sufrimiento. Su lema es: pare de sufrir. Bueno, Ana, pero son pocos los casos que se pasan a esos movimientos. ¿Qué tan fuerte pueden ser las influencias ideológicas? Leo lo que dice un comentarista bíblico que lo resume muy bien. A finales del siglo XIX, el incremento del liberalismo teológico trajo generaciones de pastores, líderes y teólogos cristianos quienes negaban muchos de los fundamentos de la cristiandad bíblica. Aunque era un movimiento extenso y variado, el liberalismo teológico pensó que en su base la cristiandad debía reevaluar todas sus doctrinas a la luz de la ciencia, filosofía y pensamientos modernos. Ellos rechazaban la idea que una doctrina era real simplemente porque la Biblia lo enseñaba. Debía ser también probada como verdad por el razonamiento y la experiencia. Ellos creían que la Biblia no era un mensaje inspirado por un Dios real, sino que era una obra de hombres quienes estaban limitados por la ignorancia y superstición de ese tiempo. Para ellos, la Biblia no era ni inspirada ni sobrenatural. La importancia de la Biblia, su mensaje, no estaba en su verdad literal o histórica, sino en su cambiante mensaje espiritual. ¿Todavía quieren entenderlo todo? ¿Resolver las cosas con la razón? Si a mí no me pasa, no lo creo, no es verdad, no lo acepto. Si tenés este tipo de pensamientos, es hora de sacar uno de los instrumentos de la armadura de Dios, la espada, la palabra, y cortarlos antes de que crezcan y se hagan un lugar en tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? Nuevo Testamento, Mateo 24:35, por ejemplo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Antiguo Testamento, Isaías 40, versículo 8: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermanos y hermanas, lo que permanece es la verdad, y la verdad es lo que está en las Escrituras, no puede cambiar. Aférrate a ellas, aunque te parezca imposible, porque para Dios nada es imposible. Volviendo a los engañadores que menciona el anciano, ¿había algo que podían hacer para que la falsa doctrina no se expanda? Versículos 10 y 11 dice: si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. En aquella época, el hecho de recibir a un hombre en su hogar significaba aceptar su mensaje, y como el ejercicio de la hospitalidad era lo que permitía a los predicadores trasladarse de un punto a otro con su mensaje, también le ayudaría a difundir sus enseñanzas. Con esto Juan no está diciendo que debemos ser descortés con los opositores doctrinales, sino que no debemos tomar parte en la expansión. Si no puedes evitar que se expanda, al menos no lo promuevas. En el día de hoy, pidamos al Espíritu Santo por discernimiento para que cuando llegue cualquier influencia, ya sea de ideas viejas o nuevas, que vayan en contra de lo que Jesús nos enseñó, podamos estar firmes y evaluarlo todo a la luz de las Escrituras. Dios los bendiga. Les deseo que terminen bien el año y que tengan un bendecido 2023.